El mar se expande a nuestro alrededor como un territorio difícil de abarcar. ¿Cómo incorporarlo a la hora de configurar el mapa que nos representa? ¿De qué manera podemos pensarlo como parte de nuestra historia? ¿Qué recuerdos se esconden en sus profundidades? ¿Y qué certezas encontramos en nuestro mar? Las huellas de la derrota en la guerra de 1982 quedaron también plasmadas en las heladas aguas del Atlántico Sur, escenario de aquellas batallas libradas en condiciones extremas. Con el final de la guerra, las tropas argentinas regresaron al continente, pero muchas otras vidas quedaron en las islas y cientos en el fondo del océano. En las décadas siguientes, las políticas de ajuste provocaron la pérdida de soberanía sobre los espacios marítimos. Constituyeron una forma extrema de olvido y silencio que nos distanció aún más del mar. Desde 2003, argentinos y argentinas volvimos a buscar la forma de pensar que aquellas aguas son también parte de nuestro territorio. La causa Malvinas es un reclamo y un sueño que se sostiene en el tiempo. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. El 14 de junio de 1982 terminó la Guerra de Malvinas y Gran Bretaña prolongó la usurpación. Las fuerzas argentinas fueron obligadas a abandonar el teatro de operaciones y muchas vidas quedaron para siempre en las islas y en el mar. Las Malvinas quedaron ocupadas por Gran Bretaña nuevamente. Muchos caídos quedaron en el mar, la mitad de los argentinos quedaron en el mar, y buena parte de la otra mitad quedó en las islas. Y ahí están en el cementerio de Darwin. Pero a las islas no se puede ir cuando uno quiere. ¿A dónde dejo una flor? ¿A dónde recuerdo? ¿A dónde están las islas que están ocupadas por Gran Bretaña? En mi farmacia, en mi pizzería, sobre todo si además soy veterano de guerra. Porque a mí me pagan una pensión. Pero nadie entiende mi experiencia. Porque si a mí me dicen, como veterano de guerra, que fue un manotazo ahogado de un general alcohólico, ¿a dónde va a quedar la experiencia más importante de mi vida? Una experiencia en la cual buena parte de los argentinos que ingresaron a la historia de la Argentina no hubieran ingresado jamás. Nuestros respetos. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata. Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Seguirán las 1000 banderas del mar, azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus piedras clavadas, para llenarte de criollos, para curtirte la cara
hasta que logres el gesto tradicional de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Tras la derrota, la hermanita perdida, según Atahualpa Yupanqui, veía cómo poco a poco se retiraban las tropas, los buques y los aviones argentinos. Los días de la batalla quedaron atrás y volver no sería una tarea para nada sencilla. Y acá a Buenos Aires volvimos domingo, Día del Padre, 20 de junio, así que nos llevaron también a Palomar. Ahí estaba nuestra familia esperándonos, así que cada una se fue a su casa y al día siguiente estábamos a las 7 de la mañana trabajando de vuelta en el hospital. Volví a mi casa así, abruptamente, como te digo. Digo esto porque a mí me costó mucho volver a mi casa. Yo al principio me costaba dormir en mi cama. Me tiraba una manta y dormía en el suelo. Me pasó a mí y le pasó a muchos soldados, que yo después hemos hablado y nos pasaba esa situación de que nos sentíamos incómodos, porque fue todo muy de golpe. Volver a escuchar mi música, tener mis cosas, ¿no? Llegué a mi casa, que era Casa Nova, la Borgua. Golpeé y salió mi mamá y se sorprendió. Dice, sí, pero me mandaron un telegrama. Dice, bueno, estoy acá. Bueno, y eso fue, digamos, el regreso, ¿no? Fue un proceso de mucho silencio, en donde la sociedad no se hacía cargo de sus soldados. Recién en el 2000 empezó un proceso de diálogo y de entender, ¿no?, que éramos personas que estábamos ahí, que habíamos conocido la muerte en un tiempo que no se piensa en morir, porque a los 18, 19 años uno quiere vivir, tiene proyectos de vida, ¿no? Y esa mochila perdura en el tiempo. Y está, y más cuando uno está llegando a los 60 años. Nosotros éramos chicos, nunca habíamos vivido una guerra, veníamos de la época de la dictadura, entonces donde había una serie de restricciones. Vos decís, no tengo que hablar porque andás a ver qué me va a pasar. Entonces yo creo que por eso tardamos todos los veteranos en empezar a hablar y empezamos a hablar 10 años después. El día que me dieron la baja me fui caminando hasta Parque Centenario. En ese lugar había unos muchachos con un cartel que decía Soldado Combatiente de Malvinas. Me presenté, nos presentamos y empezamos a trabajar en lo que fue llamado Centro de Soldados Combatientes. Nos ayudaba mucho a hablar entre nosotros porque éramos iguales, vivimos experiencias similares. Hoy realmente cuando nos juntamos es una terapia. El resultado del conflicto había traído como una de sus consecuencias la renuncia de la cúpula militar al mando de la estrategia. Empezaba un tiempo en el que se volvía necesario revisar las razones y las verdaderas intenciones detrás de la guerra. Pero esa tarea fue mucho más ardua de lo que se creía. Pareciera que Malvinas terminó siendo un lugar a donde nosotros pusimos, precisamente por toda esta representación tan plural de la defensa, del requerimiento de volver a Malvinas, ¿no? De volver a Malvinas, de recuperar lo que nos falta, terminó siendo una especie de metáfora de la Argentina. Aquello que se había generado como una cuestión de pasión, de devoción, una verdadera utopía en el mejor sentido de la palabra, ¿no? El gran límite fueron los británicos.
Entonces, ahí empezó la pregunta, el cuestionamiento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no nos avisaron? ¿Qué pasó que no nos dijeron? ¿Qué falló? Y empezó todo lo que pasa cuando no hay versiones oficiales creíbles. Empiezan a llenarse de rumores. Cuando finaliza la Guerra de Malvinas, en junio del año 82, ya habiendo renunciado Galtieri, asume una nueva junta ya presidida por Viñone. Decide crear una comisión investigadora para tener de alguna manera una investigación de cuáles fueron las responsabilidades y los alcances de dichas responsabilidades en el conflicto del Atlántico Sur. El así llamado informe Rattenbach responde al documento final elaborado por una comisión de 6 oficiales retirados designados por la última junta militar en el año 1983. Encontramos en este informe un trabajo realmente sesudo, objetivo, muy crítico, pero muy fundamentado de justamente el análisis y la evaluación de aquellas responsabilidades. Aquella comisión se llamó Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur. El informe es crítico respecto de cuál fue la estrategia planteada, cuáles fueron los medios que se plantearon para cumplir con ese objetivo y el tiempo, me refiero a la ubicuidad temporal en el cual se tomó la decisión del desembarco en las Islas Malvinas. A tal punto que cuando lo recibe Viñone decide archivarlo y clasificarlo de carácter de secreto militar. A través de un decreto del entonces presidente de facto Viñone, textualmente dice ese decreto: este documento será secreto hasta tanto la República Argentina efectivice la soberanía sobre los archipiélagos de las Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur. Es decir, no le ponía un plazo. Pero al ser clasificado secreto por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, pudo ser desclasificado por otro decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Y es así que el 7 de febrero del 2012 la presidenta Cristina Kirchner firmó el decreto que lo desclasificó. Porque el informe Rattenbach es actualmente, y gracias a aquella desclasificación, el único informe público y oficial del Estado argentino que analiza y evalúa no solamente las responsabilidades del nivel político, estratégico, militar en el conflicto, sino que además es un compendio de antecedentes históricos, geográficos, jurídicos, de las relaciones internacionales y de todo lo acaecido en el conflicto desde la última semana de marzo y hasta su epílogo con la rendición y la firma de la capitulación el 14 de junio de 1982. El fin de la guerra planteaba un nuevo escenario. El Imperio Británico fortalecía su poderío, tanto en las islas como en los espacios marítimos circundantes. El reclamo argentino de soberanía, sin embargo, siguió con insistencia la vía diplomática. Antes de la guerra del año 82, los británicos controlaban Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y tan solo 3 millas náuticas alrededor de cada isla. Después de la guerra, los británicos empezaron a ocupar nuestros espacios marítimos del Atlántico Sur hasta 200 millas náuticas alrededor de cada isla. Vamos a explicarlo de otra manera, quizás más sencilla. Nos habían tomado la casa hace 150 años y una pequeña vereda en torno a esa casa. El jardín era nuestro, lo cultivábamos y lo cuidábamos. A partir del 29 de octubre nos están diciendo que ese jardín no es más nuestro, que es de ellos. En definitiva, ustedes se dan cuenta, nos encontramos frente a una nueva usurpación del territorio argentino. Una nueva usurpación que no es aquella de 1833, esta de las islas donde no estamos desde hace 150 años. Es de un mar que efectivamente patrullábamos, que efectivamente cuidábamos, que controlábamos en sus riquezas, tanto del mar como del subsuelo. Ustedes comprenderán entonces la gravedad que este hecho reviste, el significado que tiene para todos nosotros esta pretensión inglesa
de avanzar sobre los derechos soberanos de la República Argentina. La misma Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el 82, después del conflicto bélico, volvió a reunirse y volvió a votar prácticamente por unanimidad que el único camino seguía siendo el diálogo. Y que el conflicto bélico no alteraba de ninguna manera aquella resolución 2065 que afirma de que se tienen que sentar en la mesa los dos países. Hoy en día, 3/4 partes y un poco más también del planeta Tierra dicen que las Malvinas son argentinas, y es en ese momento que deja de ser una causa estrictamente nacional a pasar a ser regional y global. Además de ser una violación histórica a nuestra soberanía, un desconocimiento del derecho internacional por parte del Reino Unido. Por otro lado, es un problema que afecta la protección, por ejemplo, del medio ambiente. Porque tenemos ahí una potencia colonial que ejerce por la fuerza un control y complica todo lo que es nuestra gestión de esos espacios. Yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos un solo océano, nosotros tenemos una parte de responsabilidad, el mar argentino. Tenemos muchos desafíos porque en buena parte nuestras actividades como sociedad están afectando al mar y están afectando los servicios que el mar nos brinda. Entonces tenemos por un lado que tomar conciencia de lo que hacemos y cuál puede ser el posible efecto sobre el mar. Algo a tener en cuenta. Los tiempos de respuesta del océano son muy lentos. Los humanos tenemos que dejar de ocupar el lugar de destructores del ecosistema. Tenemos que empezar a reconstruirlo. Pero reconstruirlo con respeto. Reconstruirlo como reconstruimos nuestra propia casa. Tenemos que reconstruirlo desde la ingeniería, desde la ciencia, desde cómo usamos el mar. Hay que reconstruir de esa forma nuestro vínculo con los ecosistemas marinos. A lo largo del tiempo, el arte también fue construyendo una representación de Malvinas en el imaginario popular. Fueron diversas las miradas que narraron, cantaron, dibujaron nuestros espacios marítimos, las islas y sus historias. Cuando uno empieza en esa búsqueda a ver qué textos, novelas, obras de teatro, poemas, ensayos, también canciones de la música popular, se da cuenta que hay una cantidad muy grande, que hay textos de Borges o de Arlt muy buenos que tienen que ver con el mar y que en principio se basan en la tradición marinera literaria anglosajona, pero la van subvirtiendo. Pero también hay incluso en la música popular cosas que uno las conocía y sin embargo no se daba cuenta que eso estaba hablando del mar o del Río de la Plata. Cantidad de tangos, canciones de Spinetta, canciones de Manal. En 2012 aparece la novela que finalmente logra inscribir literariamente la Guerra de Malvinas en el ámbito marítimo en el que había ocurrido. Es la novela Trasfondo de la escritora Patricia Rato. Hizo una serie de entrevistas a los submarinistas del ARA San Luis. Yo estuve en la presentación de ese libro en 2013 en un festival de literatura donde estuvieron también submarinistas contando su experiencia, y a mí lo que me quedó es que había un grupo de hombres que fue al fondo del mar, hizo la guerra y sobrevivió gracias al silencio. Esa fue mi puerta de entrada a Malvinas y a los submarinos. El submarino ARA San Luis, durante el 1 de mayo, cuando su capitán Fernando Azcueta y sus 35 hombres detectaron un sonido hidrofónico, lo que hicieron fue dirigirse a ese sonido hidrofónico, preparar torpedos y lanzar. Lo que le pasa a un submarino que lanza un torpedo y su torpedo se pierde en el mar es sencillamente revelar su posición. A partir de ese momento, lo que vivió el submarino ARA San Luis
fue un hostigamiento. Lo que finalmente ocurrió, y ahí llega al máximo nivel de profundidad que navegó el San Luis, es que se plantó en el lecho marino, y lo que hizo ahí fue esperar, aguardar y desaparecer de los radares enemigos posándose en el fondo del mar. En 1983 se publicó Los Pichiciegos de Fowell. La novela rápidamente se hizo mito. Es una novela muy eficaz para oponerse al discurso de la dictadura y al discurso mediático dominante, casi unívoco durante el proceso respecto a la guerra. En 1989 aparece la novela, quizás la gran novela acerca de Malvinas, que es Las Islas de Carlos Gamerro. Es una novela bastante alucinada, bastante expresionista. En el caso de Martín Raninqueo, los haikus son textos muy fuertes, son sumamente líricos, plantean una especie de épica de los de abajo, no la épica de los señores de la guerra, de los dueños de la tierra, de los dirigentes, sino de esos compañeros sometidos a las presiones de la guerra y que eran solidarios entre ellos. En 2021 aparece un libro que podría ser una especie de síntesis de la literatura argentina de Malvinas hasta el momento, que se llama Malvinas mi casa, de Marcelo Luis Bernet. Es un libro sumamente extraño, extraña su misma temporalidad, porque parte de los diarios de una chosna de Bernet, que fue la esposa del gobernador designado por el gobierno de Buenos Aires para Malvinas, y que viajó en 1829 en el bergantín Betsy hasta Malvinas. En la actualidad, la importancia de una postura marítima es fundamental para mantener el reclamo de soberanía. Una de las formas de sostenerla es fortalecer la industria naviera y una flota de buques nacionales, evitando caer nuevamente en políticas como las de los 90, que desmantelaron esas industrias. El Estado argentino, de manera bastante sinuosa, con sus idas y vueltas de acuerdo a los cambios de regímenes políticos, subvencionó la existencia de una marina mercante argentina. No solamente se crearon durante la época de Perón los astilleros más grandes de Sudamérica, los de Río Santiago, y la flota argentina fue la que más creció en el mundo, sino que hubo una cierta continuidad de dar subsidios a los armadores privados. La actividad naviera requiere bastante tiempo para su amortización. Un barco tarda en construirse, no es algo que se hace en unos pocos meses, y tarda unos años en cubrir los costos y empezar a dar ganancias. Las medidas se van desmantelando lentamente hasta llegar a la década del 90, cuando se desmantela completamente el fomento de la industria naval. Vayan al puerto, vean los remolcadores, vean los buques hasta ayer argentinos, tienen todos banderas extranjeras. Hasta inicios del menemismo, la Argentina tenía una marina mercante de más de 150 buques. Eso se vio muy afectado en la cantidad de estudiantes que tenemos. Uno ve la curva de ingresantes y de graduados y ve el bache que hay entre fines de los 80 y inicios del siglo XXI. Hoy en día hemos perdido la flota de ultramar. Fue una de las 5 más importantes del mundo. Dependemos de flotas extranjeras para poder llevar nuestras exportaciones o traer las importaciones de insumos. Es importante que se formen profesionales en nuestro sector, en la ingeniería naval, porque tiene un valor estratégico muy fuerte. Mientras nosotros no formemos a nuestros propios ingenieros y sigamos consumiendo ingeniería naval que viene de Europa, que viene de otras latitudes, con otras necesidades, no vamos a controlar lo que pasa en nuestros mares y en nuestra industria. Esto tiene un impacto económico y soberano terrible, y sin embargo, precisamente por esta relación cultural problemática con el mar, no generó mayormente una resistencia política como sí la generaron otras medidas de corte neoliberal. En ese sentido, y es una decisión bastante extraña,
tiene o tenía mucho más peso en el imaginario argentino la cuestión de Malvinas que la cuestión del mar, que son sin embargo inseparables. Durante los años 80 y 90, la posguerra estuvo impregnada por un discurso desmalvinizador. A partir de 2003, volvió a ser posible pensar políticas estatales sostenidas en torno a Malvinas. Hoy, la llama de esta causa pendiente se mantiene viva, pasando de generación en generación a través de la educación y la memoria. La presencia de las islas en el mapa argentino se mantiene imborrable. Las imágenes de las Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur reaparecen cada vez que miramos al mar y se multiplican en cada rincón de nuestro país. Creo que lo que nos pasa con Malvinas es esa añoranza que uno tiene a veces cuando tiene algo que quiere mucho y que no lo encuentra. Como esa inseguridad o molestia de estar siempre buscando, ¿no? Buscando volver a encontrar el pleno ejercicio de esa soberanía. Cuando uno recorre el mundo no encuentra muchas reivindicaciones territoriales que existan a lo largo de más de 180 años. Es muy difícil explicar el sentimiento que hay en Argentina. Uno va a la cancha y están las Malvinas, uno va a un pueblo y está la plaza, si ve los carteles que dicen a qué distancia estamos de Malvinas, uno ve las pintadas, ve las calcomanías en los autos, uno realmente ve Malvinas presente en toda la Argentina, y entre otras cuestiones, o la principal quizás también, es el recuerdo de los que combatieron allí, de los que combatieron y cayeron allí, y los que combatieron y volvieron al continente y llevan sobre sus mentes y sobre sus cuerpos, sobre sus corazones, el testimonio de haber peleado por la soberanía. Malvinas es la causa más importante del pueblo argentino, hace a nuestra identidad, hace a nuestra historia, pero sobre todo también hace a nuestro futuro. Porque cuando hablamos de las islas, hablamos no solamente de que son dos pequeñas islas de 11.400 kilómetros cuadrados, hablamos de esos 2.400.000 kilómetros cuadrados que pretende el Reino Unido como parte de su territorio, ese mar de la Reina Isabel, esa base militar que es la más grande que está en el hemisferio sur, aliada de la OTAN, que tiene un control de los pasajes Atlántico y Pacífico, y además es el único lugar de tránsito de los submarinos nucleares. El Reino Unido, que está mirando hacia el futuro, está construyendo un puerto de aguas profundas, mirando hacia el continente blanco, a esa reserva de alimentos, de minerales, de hidrocarburos, pero fundamentalmente de la mayor reserva de agua potable que tiene el planeta. La historia de las islas nos enseña que la soberanía está fuertemente ligada con la conservación de nuestros bienes naturales. También con el ejercicio de la soberanía popular. El reclamo sigue vigente porque reúne las esperanzas del pueblo argentino y de una vida en común sin colonialismos. Más que nunca, las Malvinas fueron, son y serán argentinas.